Marzo de 2015, Ironman 70.3 Puerto Rico, un despliegue internacional de músculo y resistencia a orillas del Caribe. Pero ese día, el rugido de la multitud no venía solo de la línea de meta. El sonido de los disparos, desconocidos y violentos, se coló entre los ánimos festivos. Un hombre murió, 2 personas más cayeron heridas. El ataque sembró el pánico, convirtiendo a la prueba de élite en un caos. Detrás del caos, las autoridades identificaron un nombre: Juan E. Llanos Corujo, alias Pata. Mientras las autoridades trazaban el círculo alrededor de él, Pata se movía con una frialdad escalofriante. Había sido acusado de ese tiroteo y estaba bajo investigación por narcotráfico, pero deambulaba por las calles, en libertad bajo fianza y con una tobillera de supervisión electrónica que parecía ser, más que una restricción, un símbolo de su impunidad. Su defensa se mostraba firme. Ante el juez federal Marcos López, justo después del incidente del Ironman, el acusado se declaró no culpable de un cargo previo de posesión de municiones como exconvicto. La mecánica de la justicia giraba lentamente, pero en el mundo paralelo de los residenciales, los engranajes eran más rápidos y definitivos. En esa realidad paralela, un nombre comenzaba a gravitar alrededor de su leyenda: José Hoffman Correa, su segundo al mando. Una foto, publicada en las redes sociales en 2011, los mostraba juntos en la tarima de un concierto de Cosculluela. Hoffman con un rifle terciado, sonriendo a la cámara. Era una declaración de poder cruda, una exhibición de la impunidad que la música urbana y el AMPA compartían. Pero el destino de Hoffman anticipó el de Pata. En mayo de 2014, antes de que el eco del Ironman se apagara, su socio fue apuñalado 17 veces en Reading, Pensilvania. Un ajuste de cuentas que manchó de sangre un continente y dejó una pregunta en el aire que nunca se respondería del todo. La caída de Hoffman fue el primer temblor en el terreno del residencial Quintana. El comando de Pata no era una organización tradicional, era una tiranía sostenida por el terror arbitrario. Lima, un joven respetado, cayó por un rumor que Hoffman había sembrado, asesinado por un rival llamado Mojoso. Cegado por la rabia y la desconfianza, Pata ordenó la ejecución de 2 inocentes, Pólvora y Giancarlos, a quienes erróneamente creyó culpables. Sus cuerpos aparecieron en el baúl de un auto abandonado. Cada asesinato equivocado era un paso más hacia el abismo, porque la muerte de inocentes creaba resentimientos nuevos y más peligrosos. Mojoso, el verdadero autor, no era un simple sicario. Era un poder emergente que vio en la tiranía de Pata una oportunidad. Se había cansado de los abusos, de las palizas a los adictos, de los desalojos a capricho con la pistola en la mano. Junto a su aliado, el Pelo, comenzaron a planear la caída del régimen desde dentro. Mojoso se paseó por el residencial en diferentes vehículos, buscando el momento perfecto para un ataque limpio que eliminara a Pata y Hoffman sin daños colaterales. El objetivo no era solo el poder, era, según la narrativa que se extendió entre los vecinos, acabar con la era de los abusos. El residencial Quintana, fracturado entre la lealtad por miedo y el odio silencioso, era un polvorón listo para estallar. El 14 de junio de 2016, a la 1:55 de la tarde, la vida se le escapó a Pata en la forma más abrupta y pública posible. Iba en su camioneta Toyota Tacoma blanca, cerca del residencial Jardines de Oriente en Humacao. La tobillera electrónica, aquel símbolo de su libertad vigilada, aún estaba en su pierna. Una guagua se detuvo a su lado. De ella bajaron hombres enmascarados. No hubo diálogo, no hubo advertencia, solo la descarga seca y letal de una ráfaga de disparos que convirtió el vehículo en un colador de acero. Los agentes de la División de Homicidios de San Juan y Humacao
acudieron a la escena. El inspector Julio Marcano coordinó el operativo, mientras el agente Joel de Jesús tomó la investigación. Desde el principio, la teoría fue clara: un ajuste de cuentas. La guerra eterna por el control de los puntos de droga en los residenciales se había cobrado otra vida. Pero en las conversaciones de las esquinas, el rumor era más específico, más brutal. Había sido su propia Cándidas. Un tramo, la venganza de Mojoso y el Pelo, o quizás de otros que habían visto cómo la tiranía de Pata conservaba demasiado odio interno. La orden pudo venir de cualquier facción rival, o incluso desde dentro de su propio combo, harto de la paranoia y los errores sangrientos. La guerra entre Juan Pata Llanos Corujo, del residencial Quintana en Atorrey, y el grupo de Osama, del residencial Manuel A. Pérez en San Juan, fue uno de los conflictos más sangrientos y largos por el control de puntos de droga en el área metropolitana. Este enfrentamiento no fue una simple pelea de esquina, fue una guerra de posiciones que duró años, marcada por una violencia extrema que paralizó a ambas comunidades y llenó las morgues de ambos sectores. La razón del conflicto era territorial y de negocio. Ambos grupos querían el control exclusivo de las rutas de distribución y de los clientes en las zonas limítrofes entre Atorrey y Santurce. Los primeros enfrentamientos comenzaron con tiroteos esporádicos entre los soldados de Pata y los de Osama, pero rápidamente escalaron a ejecuciones planificadas y ataques con fusiles de asalto. Se calcula que solo en los primeros 2 años de esta guerra, más de 20 personas perdieron la vida en balaceras relacionadas, muchas de ellas civiles atrapados en el fuego cruzado o familiares de miembros de las pandillas. El nivel de organización y violencia era tal que, según testimonios recogidos en foros y comentarios de videos sobre el tema, ambas facciones tenían casas de seguridad o apartamentos específicos donde guardaban arsenales de armas largas, chalecos antibalas y munición, listos para cualquier enfrentamiento. Un comentario en un video sobre la historia de Quintana señalaba: Pata y Osama se tiraban tiros hasta por los techos de los edificios. Era una guerra de verdad, con estrategia. No era solo salir a la calle a disparar. Se hacían emboscadas, se ponían vigías, se interceptaban los carros del contrario. Esta descripción coincide con los informes policiales que durante años documentaron un patrón de ataques por sorpresa y uso de vehículos robados para cometer los asesinatos, lo que dificultaba enormemente las investigaciones. La guerra llegó a un punto de saturación de sangre y desgaste económico para ambos bandos. La tensión policial se intensificaba, los operativos eran más frecuentes y el negocio se resentía por la inseguridad constante. Fue en este contexto que, a través de intermediarios de confianza de otros puntos, Pata y Osama iniciaron unas tensas negociaciones para una tregua. El proceso fue lento y desconfiado. Según relatos de personas que dicen haber estado cerca del entorno, las primeras conversaciones fueron a distancia, mediante mensajes a través de terceros. Finalmente, se acordó una reunión en un lugar neutral, fuera de los residenciales, para hablar directamente. El pacto, del que se habla mucho en la calle, pero nunca se ha confirmado oficialmente, supuestamente consistió en el respeto a las fronteras ya establecidas de cada grupo, la no interferencia en los negocios del otro y el cese total de las agresiones. Se dice que para sellar el acuerdo hubo un intercambio simbólico de algo de valor, posiblemente dinero o una parte de un cargamento, como gesto de buena fe. Sin embargo, esta tregua, lograda tras tanto derramamiento de sangre, siempre fue frágil. Aunque los enfrentamientos directos cesaron, la desconfianza mutua persistió. Muchos en el bajo mundo vieron este arreglo no como una paz, sino como un alto al fuego temporal y estratégico. De hecho, analistas de seguridad y comentaristas en redes sociales que siguen estos temas han señalado que este tipo de acuerdos entre organizaciones criminales rivales en Puerto Rico rara vez son permanentes y suelen romperse cuando surge un cambio en el balance de poder,
la captura de un líder o la llegada de una nueva generación más agresiva. La paz entre Pata y Osama logró calmar la ola de violencia en esa zona específica por un tiempo, pero no eliminó las causas profundas del conflicto: la competencia por un mercado ilegal multimillonario en una geografía urbana densa y llena de miseria. Para entender la figura de Pata y el terror que ejercía, es crucial escuchar cómo lo recuerdan quienes vivieron en Quintana o en los barrios que controlaba. Su presencia no era un rumor lejano, era una realidad cotidiana. En los comentarios de videos documentales o en foros de discusión sobre la historia criminal de San Juan, los testimonios de vecinos pintan un retrato crudo. Un usuario, bajo el seudónimo Ex Residente Atorrey, comentó en un video de YouTube: Pata era el que mandaba, punto. Si él decía que no se vendía después de cierta hora, nadie vendía. Si él decía que tenías que mudarte, te mudabas. Lo vi una vez hacer que le lavaran el carro a punta de pistola a un muchacho que solo estaba pasando por ahí. El miedo era real y no era por fama, era porque ya había dejado varios ejemplos tirados. Este relato refleja el control absoluto y la arbitrariedad con la que ejercía el poder, usando la violencia pública como herramienta de disciplina y para cimentar su autoridad. Otro aspecto de su vida en la calle ampliamente comentado era su relación con la escena del reggaetón. No era un fan más, era parte del entorno. Su nombre no solo se mencionaba en canciones de artistas como Kendo Caponi, Cosculluela o Ñengo Flow, sino que su presencia física en eventos era una demostración de poder. El caso más famoso es la foto de 2011, ampliamente difundida en redes sociales, donde aparece su socio José Hoffman Correa en el backstage de un concierto de Cosculluela, posando con un rifle de asalto. Esa imagen se convirtió en un símbolo de la fusión entre el mundo del espectáculo callejero y la cruda realidad criminal. En los comentarios de esa foto, que aún circula, usuarios señalaban: esa foto era el resumen de la época. Los artistas tenían que convivir con ellos, saludarlos, tenerlos cerca. Si no, no había show seguro en ciertas zonas. Pata y Hoffman eran parte del paisaje de esos conciertos. Este vínculo le daba a Pata una capa de estatus y protección cultural, ya que ser nombrado o reconocido por figuras públicas lo elevaba de simple criminal a una leyenda urbana con influencia. Sin embargo, el testimonio más revelador sobre su vida en la calle y su carácter proviene de los rumores y comentarios sobre los abusos dentro de su propia organización. La historia de la muerte de Lima y la ejecución errónea de Pólvora y Giancarlos, el Negro, no es solo un dato policial, es un episodio que se comenta con detalle en la calle como el principio del fin. En foros y grupos de Facebook dedicados a la historia de los residenciales, usuarios que dicen tener información de primera mano han descrito el ambiente. Después de lo de Lima, el caserío quedó dividido. Todo el mundo sabía que Mojoso había sido el que lo tiró, pero Pata, cegado por la información de Hoffman, se empecinó en culpar a otros. Esa orden de matar a los dos inocentes fue un error que le costó caro. Mucha gente dentro del mismo combo empezó a verlo como un líder imprudente que actuaba por coraje y no por inteligencia. Este punto es crucial. La vida en la calle para Pata no era solo imponer miedo a los de afuera, sino manejar las lealtades y traiciones dentro de su propio círculo. Su estilo autoritario y la influencia de su violento segundo al mando, Hoffman, generaron un resentimiento silencioso pero profundo, que eventualmente se volvió en su contra. La teoría policial de que su asesinato en 2016 pudo haber sido un tramo orquestado por su propia gente toma fuerza a la luz de estos testimonios. La calle hablaba de que su combo estaba cansado de los abusos, de las palizas a adictos por deudas menores, de las expulsiones arbitrarias del residencial y del riesgo constante de guerra que su liderazgo atraía. Personas que comentan en plataformas digitales apuntan a que Mojoso, el mismo que mató a Lima y que luego fue casado por Pata,
se había convertido en el foco de una rebelión interna. Mojoso no actuaba solo. Representaba a un grupo de gente dentro de Quintana que ya no aguantaba el mando de Pata y Hoffman. Ellos querían el control, pero también decían que querían acabar con los abusos. Al final, fue una guerra dentro de la guerra, se lee en otro comentario analítico. Esto pinta a Pata no como un líder invencible, sino como un hombre cada vez más aislado, cuyo poder se fue agrietando por sus propias decisiones despiadadas y erróneas, hasta que el peligro dejó de venir solo de rivales como Osama, sino de la sombra de sus propios pasillos. El final de Pata es la culminación lógica de esta vida. Su asesinato en Humacao no fue un evento aislado, fue el epílogo de una carrera construida sobre una violencia que terminó por reciclarse y devorar a su creador. La tobillera electrónica que llevaba puesta el día de su muerte es el símbolo perfecto de su situación. Un hombre supuestamente libre, pero atado y monitoreado, que se movía en un espacio cada vez más reducido entre la vigilancia federal y los enemigos que él mismo había creado en la calle y dentro de su casa. Su historia, lejos de ser una simple biografía criminal, es un estudio de caso sobre la dinámica autodestructiva del poder en el bajo mundo, donde la tregua con un enemigo externo, Osama, no pudo salvar a un hombre de los enemigos que germinaban en su propio patio. Con su muerte, la leyenda de Pata no se desvaneció, se transmutó, se convirtió en materia prima para el corrido urbano. Artistas como Kendo Caponi, Cosculluela y Ñengo Flow, que ya lo mencionaban en sus letras, ahora encontraban en su final violento un epitafio perfecto para la mitología callejera. Su nombre se inmortalizaba no como un héroe, sino como un arquetipo, el del bichote cuyo poder, construido sobre el abuso y la traición, inevitablemente genera los anticuerpos que lo destruyen. Su historia demostró que en el ecosistema de los residenciales, la ley más poderosa no es la del más fuerte, sino la del más astuto, y el que mejor lee la voluntad silenciosa de la calle. Pata operaba desde el residencial Quintana en Atorrey, y era identificado como un líder narco en esferas estatales y federales. Osama, por su parte, era un fugitivo federal buscado por múltiples asesinatos, incluida la viciosa masacre de un procurador de menores y sus 2 hijas en 2004, y residía en el residencial Manuel A. Pérez. Las autoridades manejaban la información de que Pata protegía a Osama, actuando como su aliado y facilitador. El punto de quiebre ocurrió el domingo 15 de marzo de 2015. Según la investigación policial, en la madrugada de ese día hubo una pelea en una discoteca de Santurce entre el grupo de Osama y José Antonio Ramos Tapia, un ex convicto por narcotráfico. El altercado, presuntamente por una mirada a una joven, escaló a las calles. Osama y otros gatilleros que viajaban en una Toyota RAV4 blanca propiedad de Pata, persiguieron y emboscaron a Ramos Tapia en la avenida Muñoz Rivera en Miramar. Esta balacera, un clásico ajuste de cuentas del bajo mundo, tuvo consecuencias imprevistas. Una de las balas alcanzó e hirió a 2 atletas que en ese momento pasaban en bicicleta, participando en la competencia internacional Ironman 70.3 Puerto Rico. El evento de alta cobertura mediática puso un foco de atención insoportable sobre los involucrados. Con la presión policial y federal a su máxima expresión tras el escándalo del Ironman, la alianza se rompió. Pata fue arrestado pocos días después en el residencial Quintana. Durante su captura, intentó deshacerse de un arma y tuvo un forcejeo con agentes antes de ser detenido en un apartamento. Ante los investigadores, Pata intentó distanciarse de Osama y del tiroteo, con una versión que las autoridades consideraron increíble. Alegó que le había prestado su RAV4 a unos amigos y que no sabía que sería usado en la balacera. Mientras Pata estaba bajo custodia, Osama seguía prófugo. Las confidencias policiales indicaban que Osama había jurado que se enfrentaría a tiros con cualquiera que intentara arrestarlo, porque para él era mejor muerto que preso. Este episodio marcó el fin de su colaboración
y el inicio de una enemistad que se sumó a las guerras territoriales del área metropolitana.